¿Qué harías si el mundo entero pudiera ver, en tiempo real, la verdad que Occidente intentó ocultar durante tantos años? Hoy, la captura de 2 oficiales estadounidenses en Ucrania ha detonado una crisis sin precedentes. No se trata de instructores anónimos ni de asesores militares. Son oficiales activos, sorprendidos coordinando ataques dirigidos directamente a territorio ruso. En su poder, las fuerzas rusas incautaron pruebas irrefutables, comunicadores protegidos, mapas con anotaciones en inglés y documentos de identidad que demuestran quiénes son y qué hacían realmente allí. Estos materiales no dejan lugar a dudas sobre su implicación directa en operaciones contra Rusia, desmoronando la narrativa oficial que Washington y sus aliados han sostenido ante el mundo. La presión en la sociedad rusa es abrumadora. Millones exigen un juicio público y ejemplar, no un intercambio silencioso de prisioneros como tantas veces ha sucedido. La opinión pública pide justicia visible, que todo el planeta pueda ver, sin intermediarios ni filtros, lo que verdaderamente ocurrió y quién ordenó los ataques a ciudades rusas. Ante esto, la reacción del Pentágono fue inmediata. Intentos desesperados de silenciar el incidente, presionando a Moscú para evitar que trascienda a la opinión pública internacional. Pero ya es demasiado tarde. Los hechos y las pruebas están sobre la mesa, y la credibilidad de Estados Unidos, junto a la imagen de todo Occidente, está en juego. En este momento, la reputación internacional de Washington y la supuesta superioridad moral occidental penden de un hilo. Si la verdad sale a la luz en un juicio público, las consecuencias pueden redefinir la percepción global de justicia, credibilidad y poder. Un error en la respuesta puede destruir años de influencia y cambiar el rumbo del conflicto para siempre. ¿Cómo hemos llegado a este punto límite? Para entender por qué esta situación es tan explosiva, repasemos los hechos que nos llevaron hasta aquí y por qué el mundo entero observa, expectante, el próximo movimiento. A continuación, exploraremos los antecedentes de esta captura y cómo la presencia estadounidense en el frente ucraniano ha pasado de la sombra a la evidencia pública. La guerra en Ucrania ya no es solo un asunto entre ucranianos y rusos. Ahora, los grandes actores internacionales han quedado expuestos en el corazón del conflicto. En los últimos días, las fuerzas rusas han protagonizado una ofensiva de gran alcance, avanzando hasta 12 kilómetros en frentes considerados estratégicos. Este avance no solo ha supuesto la toma de posiciones, sino también la destrucción de sistemas Patriot de fabricación estadounidense y de aeródromos clave que estaban preparados para recibir aviones F-16. Pero el verdadero giro radica en la aparición de pruebas irrefutables sobre la coordinación extranjera en operaciones decisivas. No se trata de rumores ni de especulaciones. La captura de 2 oficiales estadounidenses cerca de Kupiansk, junto con material sensible como comunicadores cifrados, mapas con anotaciones en inglés y dispositivos digitales con coordenadas de objetivos rusos, demuestra la implicación directa de Estados Unidos en la planificación y ejecución de ataques contra territorio ruso. Estos hechos han provocado una ola de indignación y exigencia dentro de la sociedad rusa. Millones de ciudadanos y veteranos insisten en que no puede haber un simple intercambio de prisioneros, sino que se requiere justicia y total transparencia. Reclaman un juicio público ejemplar, donde se expongan todas las pruebas y se esclarezca quién dio las órdenes de atacar ciudades rusas. La presión social ha obligado al gobierno ruso a adoptar una postura inflexible. Al mismo tiempo, Washington enfrenta un dilema sin precedentes: ceder ante las exigencias rusas o afrontar un escándalo internacional, con la posibilidad de que los interrogatorios y pruebas se hagan públicos y erosionen la narrativa occidental. Ignorar este contexto no solo impediría comprender la gravedad del incidente, sino que también ocultaría las razones por las cuales este hecho puede alterar alianzas, reconfigurar la diplomacia global y desequilibrar el reparto real de poder. Pero la verdadera fractura comienza con la operación en Kupiansk, donde la realidad superó cualquier cálculo previo. Ahora, exploremos cómo la acción en Kupiansk destapó la presencia extranjera y forzó a ambas potencias a revelar cartas que nunca pensaron mostrar.
2 oficiales estadounidenses capturados, pruebas irrefutables sobre la mesa y una decisión crítica. Negociación secreta o escándalo mundial. La madrugada de un miércoles, unidades rusas irrumpen en una zona fortificada cerca de Kupiansk. En el corazón de la operación, 2 oficiales americanos son localizados en un centro de mando, rodeados de tecnología de última generación y material confidencial. La detención es precisa y rápida. Inmediatamente son evacuados a un centro especializado para su interrogatorio. Entre el material incautado destacan comunicadores cifrados, mapas detallados con anotaciones en inglés y dispositivos digitales cargados de software militar. Las tarjetas de memoria y laptops revelan coordenadas exactas de infraestructuras rusas, planificación de ataques y comunicación en tiempo real con el mando estadounidense. Cada elemento respalda lo que hasta ahora solo eran sospechas. Estados Unidos no solo asesora, sino que dirige operaciones directas contra territorio ruso. Las identidades de los oficiales no dejan lugar a dudas. El primero, un teniente coronel veterano en coordinación de operaciones encubiertas, con años de experiencia en el Pentágono. El segundo, un mayor encargado de transmitir órdenes y datos de inteligencia entre Washington y el mando ucraniano. Ambos portaban documentación oficial y equipos configurados con protocolos militares de Estados Unidos. Los interrogatorios se desarrollan bajo supervisión de observadores internacionales, siguiendo las convenciones de Ginebra, pero el contenido va más allá de lo esperado. Los testimonios se graban en vídeo, los dispositivos son analizados por expertos en ciberseguridad, y se recopilan pruebas que podrían cambiar la narrativa global del conflicto. Mientras tanto, en Moscú, la presión social se intensifica. Millones de ciudadanos exigen un juicio público ejemplar, donde se expongan todas las pruebas y se juzgue a los coordinadores de ataques contra ciudades rusas. El argumento es claro. No se trata solo de diplomacia, sino de justicia y memoria histórica. Al otro lado, Washington presiona por negociaciones discretas y un intercambio que evite que el escándalo salga a la luz. Pero la evidencia es tan contundente que cualquier intento de ocultamiento podría desencadenar consecuencias aún más graves. Ambos gobiernos saben que están ante un punto de no retorno. Por un lado, el riesgo de un juicio público que exponga la implicación directa de Estados Unidos en el conflicto. Por otro, la posibilidad de un acuerdo secreto que desate indignación interna en Rusia y cuestione la autoridad de su liderazgo. Con las pruebas físicas, los testimonios en vídeo y la indignación de millones, Moscú prepara un ultimátum sin precedentes. La próxima decisión no solo definirá el rumbo de la guerra, sino el equilibrio de poder a nivel mundial. La pregunta es ineludible. ¿Qué contiene exactamente ese ultimátum ruso? Los próximos pasos podrían transformar la diplomacia internacional para siempre. Moscú dicta las reglas del juego. Aceptar el ultimátum o arriesgarlo todo bajo la mirada inquebrantable de la opinión pública global. ¿Qué ocurre cuando hasta la potencia más poderosa del planeta se ve obligada a elegir entre ceder o exponer sus secretos más incómodos ante millones de ojos? El paquete de condiciones de Rusia no deja lugar a interpretaciones. Exige el cese total e inmediato del suministro de armas de largo alcance a Ucrania, la retirada de absolutamente todos los instructores y especialistas extranjeros, junto con garantías escritas de que ni Estados Unidos ni la OTAN volverán a brindar apoyo militar, de inteligencia o navegación para ataques contra territorio ruso. Solo si se cumplen estos 3 puntos, Moscú consideraría siquiera la posibilidad de negociar el destino de los oficiales capturados. Washington, por primera vez en décadas, siente que su margen de maniobra se reduce peligrosamente. Si rechaza la propuesta rusa, se arriesga a que los interrogatorios completos, pruebas materiales y un juicio público y televisado muestren cómo sus propios oficiales coordinaban ataques en territorio enemigo, pulverizando la versión oficial de no intervención. Un espectáculo que podría costarle años, incluso décadas, de prestigio internacional y confianza entre sus aliados. El Pentágono convoca consultas militares de emergencia. En paralelo, se intensifica la presión sobre los gobiernos aliados, intentando contener la narrativa
y evitar que el escándalo se traduzca en un golpe irreversible para la cohesión de la OTAN. Al mismo tiempo, los equipos de comunicación estadounidenses trazan estrategias mediáticas para minimizar el alcance del escándalo, mientras en ciudades como París, Berlín o Varsovia, sus propios socios exigen explicaciones públicas. Pero la presión más fuerte no viene solo de fuera. Dentro de Rusia, millones de voces reclaman un juicio ejemplar. En las redes y en la calle, se exige que los responsables de los ataques respondan ante la justicia y que las pruebas salgan a la luz ante el mundo. El gobierno de Moscú, respaldado por este consenso interno, utiliza la transparencia forzada como arma para debilitar la narrativa occidental y fortalecer su propia legitimidad. En este tablero de ajedrez global, cada movimiento cuenta. Si Estados Unidos cede, se arriesga a perder influencia y credibilidad. Si desafía el ultimátum, podría ver cómo parte de la verdad que ha intentado ocultar se convierte en munición contra su propia imagen. Las alianzas, la estabilidad política y la legitimidad del orden internacional penden de una decisión que marcará generaciones. ¿Qué lecciones puede extraer la comunidad internacional de este choque entre transparencia impuesta y diplomacia bajo presión? Veamos cómo este pulso redefine las reglas del juego global. Cuando la verdad es irrefutable y pública, la historia deja de pertenecer solo a los poderosos. Este episodio nos obliga a enfrentar realidades que, hasta hace poco, se manejaban en la sombra. La intervención extranjera y el precio oculto del poder secreto. La captura de 2 oficiales estadounidenses con pruebas materiales en sus manos destruye la vieja costumbre de negar y encubrir operaciones, evidenciando que los límites de la manipulación ya no son los de antes. Aquí, la opinión pública movilizada se convierte en un actor tan decisivo como los propios gobiernos. Millones de voces exigen transparencia, justicia y un juicio ejemplar, mostrando que, en la era digital, ya no basta con una versión oficial para calmar a la sociedad. Ahora, cualquier intento de gestionar crisis a puerta cerrada se topa con la exigencia de respuestas claras. La gente quiere ver pruebas, seguir los procesos y entender quién toma las decisiones que afectan la vida de tantos. El rol de las pruebas materiales es central. Mapas, comunicadores, documentos y videos que no dejan espacio a interpretaciones ambiguas. La transmisión abierta de estos elementos confiere legitimidad a los procesos y coloca a los responsables bajo el escrutinio mundial. Ya no se trata solo de lo que dicen los medios, sino de lo que se puede mostrar en tiempo real, ante millones de testigos virtuales. Este caso nos advierte sobre el arma silenciosa de nuestro tiempo: la guerra de información. Cuando los hechos documentados salen a la luz, la impunidad es cada vez más difícil de sostener. Desde ahora, cualquier operación encubierta corre el riesgo de convertirse en un escándalo global, porque la verdad puede ser filmada, compartida y juzgada al instante. Ignorar estas lecciones nos deja indefensos ante nuevas manipulaciones y narrativas distorsionadas. Como sociedad, el precio de la indiferencia es permanecer vulnerables, desinformados, manipulados y a merced de quienes buscan ocultar la realidad. Por eso, exigir transparencia y pruebas no es solo un derecho, sino una necesidad para proteger nuestro futuro colectivo. Así llegamos al punto clave. Con pruebas tan contundentes sobre la mesa, ¿cuál debería ser la respuesta de la comunidad internacional ante esta crisis sin precedentes? Hoy, la verdad puede ser vista por millones de personas. La pregunta es, ¿vas a ignorarla o vas a exigir consecuencias reales? El derecho a la verdad no es un lema vacío, es la base para distinguir la justicia de la manipulación. Cuando pruebas directas exponen la implicación de actores poderosos en crímenes o agresiones, la indiferencia colectiva se convierte en el mayor peligro. Un silencio masivo, cuando todo ha quedado registrado, equivale a entregar el control total de la narrativa global y resignarse a que la justicia sea solo una palabra más. Lo que acaba de ocurrir cerca de Kupiansk no es un simple episodio de espionaje, ni un incidente más en la guerra de información. Es el colapso de una versión oficial cuidadosamente construida durante años y la aparición, ante la opinión pública mundial,
de una verdad que ya no puede ocultarse. No se trata solo de reputación internacional o de resultados en el campo de batalla. Lo que está en juego es la capacidad de los ciudadanos para exigir transparencia y consecuencias, para no permitir que los hechos sean sepultados bajo negociaciones oscuras. En tiempos donde cada imagen, cada documento y cada testimonio pueden recorrer el mundo en segundos, ignorar lo evidente es una elección peligrosa. Elegir el silencio es también asumir el riesgo de que, mañana, otras verdades incómodas sean manipuladas o destruidas sin que nadie reaccione. Solo la presión sostenida de la opinión pública puede evitar que se impongan los intereses de unos pocos sobre los derechos de todos. Por eso, hoy más que nunca, es el momento de preguntarnos qué exigimos a quienes nos representan. Justicia, transparencia, o simplemente que todo siga igual. No hay respuestas fáciles, pero sí una certeza. La indiferencia es el terreno fértil para la impunidad.